Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, como lo oyen. Prepárense para un chismecito jugoso porque vamos a hablar sobre ese supuesto secreto que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin, o al menos, lo que los medios y las redes sociales han estado diciendo al respecto. Antes de que sigamos, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, con noticias frescas, rumores, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de fascinación desde que coincidieron en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos por aquí. Su química en pantalla era innegable y pronto, los rumores de un romance fuera de las cámaras comenzaron a circular con fuerza. Y como ya sabemos, esos rumores se confirmaron, para deleite de todos los fans. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron la pareja del momento. Nos regalaron momentos adorables, fotos juntos, declaraciones de amor públicas, era la historia de amor perfecta, un cuento de hadas que parecía sacado directamente de la televisión. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo anunciaron su separación, dejando a muchos con el corazón roto. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Desde entonces los medios y los fans han estado buscando pistas, señales, cualquier indicio que explique qué fue lo que pasó, por qué se separaron Hande y Kerem, y si existe alguna posibilidad de reconciliación. Y claro, cada declaración, cada aparición pública, cada movimiento de ambos es analizado con lupa. Entonces, ¿a qué se refiere este supuesto secreto que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin? Bueno, hay que tener cuidado con lo que leemos y escuchamos, porque muchas veces los medios exageran o sacan las cosas de contexto para generar titulares llamativos. En realidad no ha habido una revelación explosiva como tal, sino más bien una serie de comentarios, entrevistas y situaciones que, interpretadas de cierta manera, sugieren ciertas cosas sobre la personalidad de Kerem Bürsin. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Hande ha hablado de Kerem como una persona muy intensa, muy apasionada en todo lo que hace, tanto en su trabajo como en su vida personal. Ha destacado su compromiso con sus proyectos, su dedicación a su familia y amigos, y su fuerte sentido de la justicia. Estas cualidades, aunque positivas, también pueden ser interpretadas como desafiantes, sobre todo en una relación de pareja. Esa intensidad que Hande describe podría, en ciertos contextos, haber generado fricciones, quizás expectativas difíciles de mantener, o incluso un cierto nivel de presión en la relación. También se ha especulado mucho sobre la posible influencia de la agenda profesional de ambos en su relación. Hande Erçel, con su creciente fama y su carrera en ascenso, tiene una agenda muy apretada, llena de proyectos, viajes y compromisos. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin, que también está trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. La falta de tiempo y la dificultad para coordinar sus agendas podrían haber sido un factor importante en su separación. Imaginen lo difícil que es mantener una relación cuando ambos están constantemente viajando, filmando, asistiendo a eventos. La distancia física, aunque no sea la única causa, sin duda puede ser un obstáculo. Otro punto que se ha mencionado es la diferencia en sus personalidades y estilos de vida. Hande es conocida por ser una persona más reservada, más discreta en cuanto a su vida personal. Kerem, por otro lado, es más extrovertido, más abierto a compartir su opinión y sus experiencias con el público. Estas diferencias, aunque no necesariamente negativas, podrían haber generado tensiones y conflictos en la relación. Por ejemplo, Hande podría haber sentido que Kerem compartía demasiado sobre su vida privada, mientras que Kerem podría haber sentido que Hande era demasiado reservada y poco dispuesta a compartir. Además, no podemos olvidar la presión mediática a la que estaban sometidos constantemente. Ser una pareja tan popular tiene sus ventajas, pero también implica estar bajo el escrutinio público constante, con paparazzis siguiéndolos a todas partes, rumores circulando en las redes sociales y críticas constantes. Esta presión puede ser muy difícil de manejar, y puede afectar negativamente a cualquier relación, incluso a las más sólidas. Cada paso que daban era analizado, cada gesto interpretado.
Imaginen la tensión que eso genera. Ahora bien, es importante señalar que todo esto son especulaciones, interpretaciones basadas en comentarios, entrevistas y rumores. No tenemos información de primera mano sobre lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem. Solo ellos saben la verdad sobre su relación y las razones de su separación. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se dice, pero es fundamental recordar que la realidad de una relación es mucho más compleja de lo que se muestra en las revistas o en las redes sociales. Lo que sí podemos decir con certeza es que ambos son personas talentosas y exitosas, que han sabido construir una carrera sólida en el mundo del espectáculo. Y aunque su relación amorosa no haya funcionado, siguen siendo admirados y queridos por millones de fans en todo el mundo. Hande sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía, con proyectos que la llevan a explorar nuevos horizontes. Kerem, por su parte, no solo se destaca como actor sino también como productor, mostrando su versatilidad y ambición. De hecho, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una posible reconciliación. En las redes sociales, se pueden encontrar miles de comentarios y mensajes expresando el deseo de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Algunos incluso analizan cada una de sus interacciones en las redes sociales, buscando señales de que todavía hay sentimientos entre ellos. Cada like, cada comentario, cada coincidencia en un evento es interpretada como una posible señal de reconciliación. La esperanza es lo último que se pierde, dicen. Pero por el momento parece que ambos están enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Hande ha estado trabajando en nuevas series y películas, y ha seguido cosechando éxitos. Recientemente ha incursionado en proyectos internacionales, ampliando aún más su alcance y consolidándose como una estrella global. Kerem también está trabajando en diferentes proyectos, y ha demostrado ser un actor versátil y talentoso. Además, se ha convertido en una voz activa en temas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia y promover el cambio. Volviendo al tema del secreto, podríamos profundizar en algunas de las especulaciones que han circulado. Algunos medios han sugerido que la familia de Hande no veía con buenos ojos la relación con Kerem, argumentando que él era demasiado liberal, o que no se ajustaba a sus expectativas. Esta es una teoría que, aunque no confirmada, ha resonado en algunos sectores. Las dinámicas familiares a menudo juegan un papel importante en las relaciones, y la aprobación de los seres queridos puede ser un factor determinante. Otra teoría apunta a que la relación se desgastó por la presión de mantener una imagen pública perfecta. Ambos tenían que proyectar una imagen de felicidad y armonía constante, lo cual, a la larga, pudo haber resultado agotador. Vivir bajo el microscopio público implica una constante actuación, y eso puede ser muy demandante emocionalmente. También se ha hablado de la posibilidad de que ambos tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro de la relación. Tal vez uno quería avanzar más rápido que el otro, o tal vez tenían diferentes visiones sobre el matrimonio, la familia o el estilo de vida. Las diferencias en las expectativas pueden ser un factor crucial en la ruptura de una relación. En resumen, el supuesto secreto que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin no es una bomba explosiva, sino más bien una serie de interpretaciones y especulaciones sobre su personalidad, sus diferencias y los posibles factores que contribuyeron a su separación. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno mediático, que cautivó a millones de fans en todo el mundo, y que su separación dejó un vacío en el corazón de muchos. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. No hay una sola razón para una ruptura, y a menudo son una combinación de factores lo que lleva a dos personas a separarse. Lo que sí podemos aprender de esta historia es la importancia de la comunicación, la comprensión y el respeto mutuo en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recuerden que todo esto son especulaciones y rumores, y que solo ellos saben la verdad sobre su relación. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Quiero saber sus teorías.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ustedes, con noticias frescas, rumores, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Además, déjenme sugerencias de qué otras parejas quieren que analicemos en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.